Hola, ¿qué tal? Te saluda desde Guatemala Álvaro Marroquín. Me alegra que me acompañes en la segunda parte de este video acerca del problema fundamental del ser humano. Anteriormente vimos que todos los problemas a los cuales el ser humano se enfrenta son por causa de este problema, que este problema se alimenta de tres raíces que están escritas en Génesis 3, las cuales son que Satanás existe, el pecado existe y hay una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por causa de Satanás el hombre peca y por causa del pecado el hombre está separado de Dios. El Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Él no puede estar en un lugar donde hay pecado porque Él es santo. Pero sabemos que el Señor es misericordioso y que Él siempre, el mensaje de sus profetas siempre fue: acercaos a mí, vuélvanse a la senda antigua, pongámonos a cuenta. El mensaje siempre fue un llamado al arrepentimiento para que regresásemos a Dios. La palabra dice que Dios es espíritu y que el hombre por causa del pecado se vuelve un ser carnal. Por ello es que el hombre no puede solucionar este problema, no puede acercarse por sus propios méritos a Dios por mucho que se esfuerce. Pero hay una buena noticia. Isaías 59:2 dice: el brazo del Señor no se ha cortado para salvarlos, ni su oído se ha agravado para no oírlos. En el mismo pasaje de Génesis 3, donde nos habla de las tres raíces del problema fundamental del ser humano, también nos da la respuesta. Nos da la solución para esas tres raíces. Génesis 3:15 dice: el Señor hablándole a la serpiente: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Está diciendo que va a venir alguien que va a venir a derrotar a Satanás. Esta es la promesa que el Señor envía, esta es la solución que el Señor envía al problema fundamental del ser humano. Quiero hablarte un poco acerca del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos habla de tres oficios, los cuales eran tan importantes que aquellos que debían ejercerlos tenían que ser ungidos con aceite. Estos eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Eran hombres que el Señor usaba para proteger, para perdonar y para hablar a su pueblo. ¿Por qué te hablo de esto? La principal función de un rey era proteger al pueblo. Él iba al frente de las batallas y peleaba contra los enemigos, y de esta forma el pueblo estaba seguro. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Sabemos que los sacerdotes ofrecían sacrificios de sangre para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Sin embargo, estos sacrificios tenían que hacerlos cada año. Y los profetas recibían la palabra del Señor y la daban al pueblo, y también ellos intercedían por el pueblo, es decir, eran un mediador entre Dios y el hombre. Sin embargo, cada uno de ellos fallaron. Sabemos que el rey David falló, sabemos que el profeta Elías falló, sabemos que el sacerdote Elí falló. Sin embargo, cada uno de ellos fue utilizado para profetizar la solución que el Señor iba a enviar para la humanidad. En el Antiguo Testamento se nos habla mucho del Mesías. Mesías es una palabra que está escrita en hebreo, y en el Nuevo Testamento se nos habla del Cristo. Cristo es una palabra que está escrita en griego, pero ambas, tanto Mesías como Cristo, significan lo mismo: ungido. ¿Por qué ungido? Vimos anteriormente que tanto los reyes como sacerdotes y profetas eran ungidos para ejercer sus oficios. Entonces, la respuesta que el Señor envía para la humanidad es un ungido, pero un ungido para ser verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. ¿Por qué? Sabemos que el enemigo principal del ser humano es Satanás. Por ello vimos en Juan 8:44 que dice que él ha sido homicida desde el principio. Es decir, él siempre ha buscado que el ser humano muera. Y entonces este verdadero rey que iba a venir a solucionar el problema de Satanás, problema que el ser humano no puede solucionar. Por ello dice en Génesis 3:15: él te golpeará la cabeza, es decir, te va a destruir. Por otro lado, este ungido iba a venir como verdadero sacerdote, que iba a ofrecer un sacrificio tan poderoso, que iba a perdonar, que iba a resolver eternamente el problema del pecado en la humanidad. Y también este verdadero profeta iba a venir a ser el camino perfecto para que el hombre pueda regresar a Dios. Por ello es el ungido, por ello es el Mesías, por ello es el Cristo. Pero entonces, ¿quién es el Mesías o quién es el Cristo? En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que señalan quién iba a ser este Mesías, quién iba a ser este Cristo, y cada una de ellas se cumplen en una sola persona, en Jesús de Nazaret. Es por ello que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Podemos ver nosotros en Hebreos 2:14 y 15 que dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también el Hijo, así también el Cristo participó de lo mismo, porque únicamente de esta forma
podía morir mediante su muerte y quebrantar el poder de aquel que tenía el poder sobre la muerte, este es Satanás. Y entonces así el Señor derrotó a Satanás, solucionó la primera raíz de este problema, Satanás. En Levíticos 17:11 el Señor dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos delante del Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Sabemos que estos sacrificios de sangre los sacerdotes debían de hacerlo una vez al año. Sin embargo, podemos ver nosotros en Hebreos 9:11 y 12 que dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte de este mundo creado. Con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Su sacrificio de sangre, su sangre fue tan poderosa que solucionó eternamente el problema del pecado, la segunda raíz del problema fundamental del ser humano. También en Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y en Juan 14:6 el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Él solucionó el problema de la separación que había entre Dios y el hombre, la tercera raíz de este problema fundamental. Este es el verdadero fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo debe estar edificada, sobre la verdad de que Jesús es el Cristo. Por eso podemos ver nosotros en Mateo 16 del 15 al 20 cuando el Señor reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y viene Pedro y dice: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: eres bienaventurado. Sobre esta verdad que has dicho, que yo soy el Cristo, fundaré mi iglesia. Por eso también Pablo decía en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. También decía: edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Jesús el Cristo. Hoy en día la iglesia no ha perdido la oración, la iglesia no ha perdido la alabanza, la ofrenda, los diezmos, en las buenas acciones, la moral, la ética, el amor al prójimo. La iglesia no ha perdido eso. Lo que verdaderamente ha perdido la iglesia es este fundamento, es la verdad, que Jesús es el Cristo. Y es por ello que ha fracasado la iglesia. No ha podido dar una solución al problema del ser humano como en las más de 5,000 religiones que hay en el mundo. El cristianismo se ha vuelto una religión y el cristianismo no es una religión, es una relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué no es una religión? La religión te dice que tú tienes que hacer algo para ganar otra cosa, que tienes que esforzarte para ser salvo, para que te vaya bien. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierdan, mas tenga vida eterna. La salvación es a través de creer que Jesús es el Cristo. Por eso dice en 1 Juan 5:1 que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser nacido de Dios, ha llegado a ser hijo de Dios, y que todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Y también la Biblia dice en Juan 20:31 que la palabra fue escrita para que sigamos creyendo que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida por el poder de su nombre. Únicamente de esta forma tú puedes ser salvo. No digo que la oración, que el ayuno, la alabanza, los diezmos, las ofrendas, el amor al prójimo sean innecesarios o que sean malos, no. Es bueno que lo hagamos, es un fruto de hecho de nuestra salvación, pero no por ello vamos a ser salvos. Quiero ponerte un ejemplo. Mi nombre es Álvaro Marroquín, mi padre se apellida Marroquín y es por ello que llevo su apellido. Pero en el mundo hay muchos hombres que se apellidan Marroquín, pero no porque yo lleve ese apellido quiere decir que yo sea hijo de todos ellos. Es decir, no porque yo haga todas esas buenas obras quiere decir que yo sea salvo o que tenga a Cristo en mi corazón, pero sí, si yo tengo a Cristo en mi corazón, puedo hacer todas esas buenas obras como un fruto. Es que la gente que hace todas esas buenas obras sin tener a Cristo o sin ser salvos lo ven como un esfuerzo, como una penitencia que tienen que cumplir. Sin embargo, aquellas personas que tienen a Cristo hacen todo eso como un fruto. O sea, es algo natural, es una naturaleza de aquel hombre que tiene a Cristo en su corazón. Es por ello que en el mundo no se evidencia que hay más del 31% de la población mundial que es cristiana, porque no todos
son salvos. No todos tienen a Cristo. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es salvo. Pero mucha gente cristiana ni siquiera sabe qué significa que Jesús es el Cristo, o ni siquiera sabe qué significa Cristo. Y es por ello que la palabra del Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todos necesitamos creer que Jesús es el Cristo, tanto niños como ancianos, jóvenes y adultos, porque la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice en Efesios 8 y 9, pero la fe correcta, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no dice todo aquel que ayuna, todo aquel que ora, todo aquel que hace caridad, todo aquel que es buena persona, no, dice que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sea salvo. Y claro, también Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta, pero las obras deben ser un fruto de la fe correcta, de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Porque cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo estoy creyendo que Él ya solucionó el problema que yo no podía solucionar, y que por ende todos los demás problemas ya no son un problema, porque estoy en la presencia del Señor. Y entonces el Salmo 23:1 se hace una realidad en mí. Si el Señor es mi pastor, tengo absolutamente todo lo que necesito, a pesar de las circunstancias que me rodean. Y entonces esta es la verdadera solución que el hombre necesita. Esta es la solución que el Señor ha enviado, Jesús como el Cristo. Este es el verdadero evangelio, el evangelio sobre el cual habla la Biblia. ¿Quieres saber más acerca de este evangelio? Te espero en el próximo video, el cual será el evangelio de la Biblia. Que Dios te bendiga.